Buenas tardes, doctor Vivas, compañeros, ¿no? Eh, a nuestro grupo que está conformado por Edgar Mastián, Mauricio Colago, Danilo Wilca y mi persona, Darío Morales, nos toca continuar con la exposición de derivadas. En este caso nos toca ver lo que son las derivadas implícitas. Ya, tenemos un índice principal de lo que vamos a ir viendo durante este transcurso de las exposiciones. El primer tema va a ser las derivadas implícitas, el segundo el teorema de la función inversa, derivación logarítmica y derivación de funciones trigonométricas inversas. Entonces nos vamos a enfocar en esos 4 temas. Entonces, vamos iniciando con un concepto para lo que es las derivadas implícitas. Nos dice que la ecuación define a y como una función de x. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una dependencia del valor de y por la parte de x, ¿no? Entonces nosotros lo podemos transformar, o mejor dicho, podemos ver que esta función, o lo podemos transformar en una función, que eso nos va a ser más fácil, ¿no? Que no se nos complica al momento de nosotros transformar. Luego nosotros tenemos otro tipo de ecuación, en este caso ya con una ecuación donde nosotros podemos todavía también despejar y todavía se manera o se le tiene a la función x como una manera implícita. Aquí la podemos despejar, pero hay casos más allá difíciles, podríamos decirle, donde se complica el poder despejar la variable y para obtener o hacer mejor dicho, la derivada. Entonces, con esto tenemos el siguiente caso. Tenemos, siguiente caso, cuando tenemos este tipo de ecuación. Al parecer, si nosotros verificamos esa ecuación, veríamos que no estaría dependiente el valor de y con el valor de x y que no se podría graficar o, no, o por nuestra mente cruzaría que nosotros no podríamos graficar. Pero si nosotros utilizamos un graficador, en este caso, vamos a obtener la primera gráfica. Y vamos a ver que la gráfica aún está dependiendo de un valor. En este caso, la y sigue dependiendo del valor de x. Y nosotros, ¿cómo comprobamos que esa gráfica es dependiente o va a depender del valor del x? Es cuando hacemos la prueba de la recta vertical. En este caso, nosotros trazamos varias rectas verticales y vemos que cortan a la función. Entonces, podemos ver que por más que sean unas funciones complicadas, le podemos más o menos decir la simplificación o decir despejar el valor de y. Y eso nos permite hacer lo que es las derivadas implícitas, poder despejar ese valor de y mediante la derivada. Entonces, para eso tenemos los siguientes ejemplos, o mejor dicho, los siguientes casos de lo que es la derivada implícita, ¿no? La derivada implícita en este caso sucede con frecuencia en algunas funciones definidas explícitamente, donde es un poco difícil despejar lo que es la variable dependiente, que en este caso sería la y. Por eso se busca optar por una técnica, lo que es en este caso la derivación, para poder derivar una función definida implícitamente, sin necesidad de contar con una expresión explícita de la función. A esta técnica se la llama diferenciación implícita, ¿no? Esto es tomado de su documento, que la técnica se llama diferenciación implícita, ¿no? Entonces, para eso continuamos, vamos a ver qué nomás o qué son los requisitos o pasos o puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer la derivada implícita. En este caso, para nosotros realizar la derivada implícita, vamos a tener 3 claves. Una que es y, es en función de x y vemos que nos vamos a mostrar en una función. La otra es encontrar la derivada de y con respecto con x. Y como una tercer paso clave es considerar la derivación como la regla de la cadena. Entonces vamos a utilizar en este caso para lo que son derivadas implícitas, lo que es la regla de la cadena. Ya, pasos importantes en este caso. Siempre vamos a derivar ambos miembros de la ecuación. Tenemos que sacar como factor común la derivada de y sobre la derivada de x y la debemos despejar. Vamos a ver que esos casos se presentan en varios ejercicios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta qué notaciones tenemos. Entonces, para también en este caso de la derivada implícita tenemos, como sabemos, la notación de Lagrange, la de Cauchy, la de Newton y me olvido una que ya le veremos más adelante. Entonces vamos a ir viendo. Nosotros si queremos realizar lo que es la derivada, en este caso implícita, vamos a tener 2 tipos de ejercicios y le vamos a ir viendo mediante lo que es las derivadas. Con el siguiente ejercicio. Ya. Vamos a hacerle en este caso con la notación de Lagrange y Leibniz.
Vamos a ver que con la notación de Lagrange tenemos que poner una coma para el momento que vamos derivando y vamos aplicando la regla de cadena, en este caso porque tenemos 3xy igual a 3. Para la notación de Lagrange vamos a enfocarnos en este caso, perdón, un ratito. Uy, me pasé de más. Ahí. Quiero un ratito el láser. Ya. Si nos damos cuenta, si nosotros nos enfocamos en este caso en la función que tenemos en este caso, que es 3x igual a 3, nosotros por la notación de Lagrange tenemos que hacer lo siguiente. Para derivar lo vamos a enfocar con una pequeña coma en el punto que vamos a hacer. Aplicamos la regla de producto y hacemos 3x por y igual a 3 es 3x derivada por y más 3x por y derivada, ¿no? Y la derivada de en este caso, una constante y procedemos a derivar. La derivada de 3x en este caso nos da 3 por y. Aplicamos 3x y la derivada de y. Vamos viendo que ya se nos va quedando el término que nosotros necesitamos en este caso de la derivada implícita, que es y o la derivada de y. Continuamos realizando y vemos que nosotros podemos aplicar un factor común, sacamos el factor común, pasamos a dividir y tenemos que eso nos va a dar 0, ¿no? Una vez de eso, pasamos a despejar o transponemos términos que estén, más que todo, afectando a la variable derivada. Entonces, vemos que esta derivada, en este caso, es y más x, que todavía no me pasa, transponemos lo que es la y nos quedaría menos y nos queda multiplicado x por y, o la derivada de y. Entonces, otra vez aplicamos otros para la transposición de términos para la multiplicación y vemos que tenemos la derivada de y es igual a y sobre x. Esto sería por la notación de Lagrange. Si ustedes recuerdan, la notación de Lagrange tiene la y con una comita. Eso quiere decir que nosotros si utilizamos otra notación nos debería dar el mismo resultado y en esto lo podemos comprobar con este caso que es la notación de Leibniz. Hacemos el mismo ejercicio, aplicamos otra vez la derivada de productos y obtenemos, ¿no? Derivada de 3x sobre dx por y más 3x, derivada de y derivada de x. En este caso ya vamos viendo que se nos aparece enseguida el término de la derivada que necesitamos nosotros luego de sacarle como factor común o despejarlo si fuera el caso. Entonces hacemos la derivada de una constante y de x. Comenzamos a proceder la derivada y tenemos derivada de 3x de x nos da 3 por y más 3x y la derivada de y sobre derivada de x. El mismo procedimiento, sacamos un factor común, que en este caso sería 3, y nos queda la siguiente expresión. Eso igualado a 0, hacemos el mismo proceso de despeje, lo que está multiplicando le pasamos a dividir en este caso, que nos quedaría 0 sobre 3, que nos daría 0, y nuevamente, esta expresión que tenemos de aquí, nos vemos que tenemos y más x por la derivada de x, vemos que está afectado la y, le pasamos, en este caso, como está sumando, le pasamos a restar, y tenemos la multiplicación de x por la derivada de y. Nuevamente, como tenemos una multiplicación, podemos pasarla a dividir, y tenemos la nueva expresión derivada de y sobre derivada de x es igual a menos y sobre x. Y si vemos que por más que sea una notación diferente, la derivada implícita nos da el mismo resultado después en el segundo miembro de la igualdad, ¿no? Verificamos. Continuamos con otras dos notaciones para verificar también que también se pueden hacer con las otras notaciones, con este caso que sería Newton y la de Cauchy. Para la notación de Newton y Cauchy tenemos el siguiente ejercicio, el logaritmo natural de y más 4xy igual a 7. No es Entonces, Cauchy, es Cauchy, ¿oíste? Y es sin la N. sí, Se escribe Cauchy, es sin la N y se pronuncia Cauchy. Cauchy, como cochino, pues, prácticamente. Cauchy, ya, Cauchy, ajá. ya le corregimos. Ya, entonces para eso, en la notación de Cauchy, le ponemos d de x con d mayúscula y hacemos la derivada. Eso le afectamos también para el siguiente término, que tenemos 4x, y aplicamos lo que es la derivada de productos de x para 4x por y más 4x por derivada de x de y. En este caso vamos a ver que en la notación, en este caso para Cauchy,
es d de x de y, y es el término que nosotros vamos a ver que le vamos a tener que despejar. Entonces hacemos la derivada del logaritmo natural de y, que nos da 1 sobre y, derivada de x de y, más 4 por y, que nos daría la derivada de 4x, que nos daría 4 por y, más 4x y derivada de xy. En este caso, la derivada de constante de la constante 7 es 0. Vemos que obtenemos el mismo valor. Y vamos, otra vez, vemos términos que nos estén, en este caso, permitiendo que no nos permita sacar factor común. En este caso sería el 4y. Le pasamos, vemos que está sumando, le pasamos a restar y tenemos menos 4y. Vemos todavía algún término donde nos pueda estorbar para sacar factor común. En este caso ya no nos estorba ninguno, entonces sacamos derivada de x de y, sería nuestro factor común y nos quedaría lo siguiente. Derivada de xy, 1 sobre y más 4x. Y eso es igual a menos 4y. Una vez hecho eso, nosotros pasamos lo que está multiplicando a dividir y lo que está dividiendo pasamos a multiplicar, teniendo como resultado derivada de x de y igual a menos 4y cuadrado, 1 más 4y, 4xy. Y lo mismo lo hacemos para notación de Newton. En este caso, la notación de Newton para identificar derivada tiene un punto encima, ¿no? Entonces hacemos el mismo ejercicio, aplicamos la derivada de Newton, logaritmo natural de y por la derivada de y, más 4 derivada de x por y, más 4x por la derivada de y. Y eso es igual a la derivada de 7, obteniendo lo siguiente. 1 sobre y por la derivada de y, más 4y, más 4x por la derivada y la derivada de 7 que nos daría 0. Nuevamente vemos un término que nos esté afectando para poder realizar o no poder sacar el factor común. En este caso es el 4y, lo despejamos y tenemos menos 4y. Continuamos resolviendo, vemos que ahora sí ya podemos sacar un factor común, en este caso es la derivada de y punto, que podríamos decirle, 1 sobre y más 4x. Sacamos el factor común y eso nos queda igual a menos 4y. Una vez sacado el factor común, nosotros podemos operar, más que todo esto, antes me olvidé decir, le operamos esto que nos quedaría y 4x más 1 sobre y. Esto lo invertimos igual, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, teniendo este resultado, ¿no? En este caso creo que me salté un poquito de paso por el tamaño de letra, pero si ustedes se dan cuenta, esta y pasa a multiplicar, que nos quedaría 4y cuadrado, y el resto que teníamos en el numerador, en el primer miembro, pasa a dividir y nos queda 1 más 4xy. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, continuamos, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? No, no está bien. No lo hagas con las anotaciones. Con una sola anotación es suficiente, ¿viste? Pero está bien. Avanza. Ya, eso eran para explicarles que se puede hacer en varias notaciones, ¿no? Porque vimos que vi en el documento que había que le hizo con la notación, en este caso fue la de coaching, y de ahí, pero la más recomendable, bueno, en la mayoría recomiendan realizarle con la notación de Lagrange, que es un poquito más manejable y se hace un poquito más visible lo que es la derivada implícita. Entonces, para eso voy a presentarles los siguientes ejercicios y les voy a resolver 2 ejercicios, ¿no? Y vamos a ir viéndole que existen diferentes tipos, ¿no? En este caso tengo el siguiente ejercicio, que es 3x cuadrado y más 4x, y eso me da como un igual 2y al cubo menos 7x a la cuarta. Entonces procedemos a resolver en este caso la derivada, y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aplicando regla del producto, derivada de 3x al cuadrado sobre diferencial de x. Aplicamos regla de producto y nos quedaría por y, esto más 3x cuadrado, derivada de y, derivada de x. En este caso le voy a hacer con la notación de Lagrange porque es un poquito más fácil, ¿no? Y un poquito más manejable. Esto más la derivada de 4x sobre diferencial de x es igual, ¿no?
Nuevamente aplicamos, aquí podemos hacerle directo o podemos aplicar la regla del producto. Igual como sabemos que con una constante nos da 0, podemos hacerle derivada de 2y cubo sobre diferencial de x. Pueden hacerlo un poquito más directo porque ya sabemos que el 2, si lo hacemos por producto, el 2 nos va a dar 0, entonces se eliminaría eso. Entonces, más rápido hacerlo así, ¿no? Menos la derivada de 7x a la cuarta de x. En este caso vamos a proceder a realizar la derivada. Nos quedaría en este caso 6x por y más 3x cuadrado derivada de y derivada de x. Esto más 4 y esto nos va a dar igual. En este caso, para hacer esta derivada aquí, nos va a quedar de la siguiente manera: 6y derivada de y derivada de x menos 28x. En este caso, tratamos de pasar todos los términos que tengan la derivada de y derivada de x a la izquierda para una mayor facilidad de poder sacar el factor común, y los términos que no me estén o me sirvan como un factor común los paso a la derecha. En este caso, se quedaría 3x cuadrado En la derivada última, de y. perdón, en la última es 28x cubo, ¿no? Sí, lo siento, 28x cubo, ¿ya? Derivada de x. Tenemos eso. Ah, y en la otra Podemos también ir viendo, en la ahora otra sí también podemos está mal, hacer porque es 6y cuadrado. 6y cuadrado, lo siento. 6y cuadrado. Uy, espérame. 6y cuadrado, ya. Le traspasamos el 6y cuadrado y nos quedaría menos 6y cuadrado derivada de y derivada de x. Esto es igual. Y pasamos los términos que en este caso no tengan el diferencial de x de diferencial de y, ¿no? Entonces sería en este caso menos 28x cubo que se mantenía. Teníamos el menos 6xy y el menos 4. Esto tenemos listo. Ahora sí, como podemos ver, podemos sacar un factor común. En este caso es diferencial de y, de diferencial de x, que nos quedaría 3x cuadrado menos 6y cuadrado. Esto es igual a menos 28x cubo menos 6xy menos 4. Esto está multiplicando, lo pasamos a dividir y tenemos diferencial de y, diferencial de x es igual a menos 28x cubo menos 6xy menos 4, todo sobre 3x cuadrado menos 6y cuadrado. Y tendríamos resuelto la primera derivada implícita. Si queremos realizar otro ejercicio, también lo podemos realizar con lo que en este caso serían funciones trigonométricas, con funciones de seno, coseno, que sería el siguiente ejercicio que les voy a presentar. ¿No tienes alguno que combine recta tangente con derivada implícita? Recta tangente, no le hice con recta tangente. Como no le vi ese ejercicio, Ya, si no, bueno. sí lo hubiera hecho. No estaban solo, me guían los ejemplos. Y el otro que sería en este caso con coseno o seno. Igual utilizamos la misma notación, que sería derivada de y al cuadrado sobre derivada de x. Esto por coseno de x más y cuadrado por derivada de coseno de x sobre diferencial de x. Y esto es igual a lo siguiente, ¿no? También podemos hacerle derivada de a, derivada de x
por seno de 3x. Esto más a cuadrado derivada de... No, Darío. En ese caso no conviene hacer eso. O sea, simplemente cuando va a cuadrar el constante lo Sí, sacas de la derivada. No le uses la saco. derivada. Claro, cuando tengas una constante con una función, no es conveniente. Se puede usar el producto, pero es más largo. Ahí saca la constante cuadrado y Ahí. deriva el seno. Entonces sería a cuadrado por la derivada de seno de 3x sobre dx. ¿Sí? Vemos lo siguiente, tenemos de 2y, derivada de y, derivada de x por coseno de x, más y cuadrado. Y tendríamos menos seno de x. Y esto es igual a cuadrado, por coseno de 3x y por 3. Una vez resuelto eso, vemos qué término necesitamos, lo cual no nos ayuda para despejar. En este caso sería y cuadrado por menos seno de x, quedándonos 2y derivada de y sobre derivada de x por coseno de x. Esto igual. 3 a cuadrado por coseno de 3x. Vemos que ahorita se está multiplicando el 2y y el coseno de x, entonces lo podemos pasar a dividir. Tenemos 2y sobre dx es igual a 3a al cuadrado por coseno de 3x sobre... lo siento, me falta, lo siento, me pasé. Y más y cuadrado. Uy, me faltó. Aquí me falta más y cuadrado seno de x. Extendemos la fracción y nos quedaría más y cuadrado seno de x. Todo sobre 2y coseno de x. Y con eso tendríamos realizado lo que es la derivada implícita de esta función. De esta ecuación. Sí, continúa mi compañero con el otro tema. Continúo, mi compañero sigue con el siguiente tema. Creo que es... Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar acerca de lo que es la función inversa, ¿no? El teorema de la función inversa. Bien, el trabajo se realizó en base a los documentos que nos ayudó usted, profesor, el autor Vivas, ¿no? Bien, hay diferentes fórmulas que se utilizan para realizar estos ejercicios, ¿no? Pero guiándonos, vuelvo y repito, valga la redundancia, en los documentos que usted nos facilitó, estaba la fórmula la siguiente. Sí. Si f es una función diferenciable en un intervalo abierto, en el cual f' es continua y no se anula, entonces tenemos dos puntos. Sí, que la función f tiene inversa en un intervalo, ¿sí? En el intervalo i. A su vez, que la función inversa es diferenciable y para cada x, es decir, para cada imagen en el intervalo i, se cumple que. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando, la cual nos dice la derivada de la función inversa estudiada en algún punto, en esta ocasión en x, ¿verdad? Es nada más y nada menos que igual a 1 sobre la derivada de la función evaluada en la f de 1 en algún punto x.
¿Sí? ¿Cómo obtenemos, en este caso, cómo obtenemos o cómo llegamos para obtener esta fórmula o cómo para hacer la demostración, ¿no? Se dice que aquí, la función es continua y no se anula. Para que pueda cumplir esto, dice que debe de ser monótona, ¿sí? A su vez también es inyectiva. En este caso, el punto A dice que tiene que ser inversa. Eso nos hace referencia a lo siguiente. Para que una función inversa, ¿cuál es el requisito principal? Para que sea inverso, que se cumpla esta regla, ¿no? Tiene que ser la función es biyectiva. ¿Sí? A su vez, vamos a hacer no puedo dibujar, ¿no? Aquí. Para hacer una gráfica. No sé si me permite compartir, compañero de acá. Ya, compartir. Bien. Ya, bien, nos dice, por ejemplo, si es que la función es continua, ¿verdad? Y no se anula, como lo tenemos aquí, como dice el teorema, la parte conceptual, si la función de la derivada es continua y no se anula, entonces, esto nos permite garantizar que la función es monótona. Mediante lo que es el teorema de Roy, sí, nos da a entender o nos dice, nos menciona acerca de que si la función es continua y tiene un cambio de signo, un ejemplo, ¿sí? Tiene un cambio de signo de positivo a negativo, va a tener que pasar por el punto cero, ¿verdad? Ya. A su vez también nos dice, si es que la función es monótona y a su vez es positiva y viceversa cambia a negativo, va a tener que hacer forzosamente un corte en el eje. Sí, eso es lo que nos dice el teorema de Roy. Por este caso, entonces tenemos lo siguiente, que si es que la función no cambia de signo, se podría decir que no puede cambiar de signo, que tiene prohibido cambiar de signo, ¿para qué? Para que se cumpla esto, para la inversa. Caso contrario, si es que se cambia de signo, no sería inversa. Esa es una de las cosas que más adelante igual estaremos hablando en los ejercicios. Sí, si es que la función es positiva, siempre va a ser estrictamente positiva. Y si es que la función es negativa, pues siempre va a ser estrictamente negativa. Sí, eso. No, cuidado, Edgar, no es eso. Ahí la cosa es la siguiente, ¿no? Si la derivada es continua y no se anula, entonces puedes asegurar que la derivada tiene signo constante, eso lo dijiste bien. Ya que si tuviese un cambio de signo tendría que tener un cero y se contradice el hecho de que no se anula, ¿verdad? Por tener signo constante, siempre es positiva o siempre es negativa. Si es positiva, es creciente. Y si es creciente, es inyectiva. Si es negativa, es decreciente. Y si es decreciente, inyectiva. Toda función monótona es inyectiva. Entonces tendríamos ganador de inyectividad. Y si consideramos la función f de dominio i y el conjunto de llegada f de i, o sea, la imagen de i, ya la función es sobreyectiva. Entonces garantizamos que tiene inversa. ¿Ok? Dele. Ya, sigamos. Bien, si la función es estrictamente negativa, ¿no? Entonces la función es monótona creciente, si es que va a ser negativa, decreciente, y viceversa, en este caso obviamente si es que es positiva, ¿verdad? Si la función es monótona, ella es inyectiva. Perdón. Se dice que hay casos en los cuales
no se cumple esto. Por ejemplo, cuando hay el siguiente tema que son de dos imágenes, ¿sí? Ahí la función no es monótona. Sí, en estos casos hay una excepción. Bien, para hallar netamente la fórmula, nos ayuda a encontrar, a calcular la función de la inversa sin antes conocer, sin antes tener buscado el valor, obviamente, de la función inversa. Por eso es muy importante esta fórmula, ¿no? Porque vuelvo y repito, como anteriormente comenté, hay diferentes fórmulas de diferentes autores, pero en ocasiones se complican, hay diferentes ejercicios, entonces la que más óptima es la de aquí que estamos viendo en la pantalla. Sí, sigamos por favor. Ya, sigamos con lo que es la demostración o cómo sale esta famosa fórmula que es muy importante en el tema de la función inversa. Sí, tenemos lo que es la función, el dominio y a su vez el rango, ¿sí? Bajamos, entonces tenemos lo que es f de 1, aquí cambia todo. Lo que es rango vuelve a ser dominio o recorrido, y lo que es dominio vuelve a ser rango, ¿sí? Ya, sigamos. Aquí en el primer punto, por ser funciones inversas, f con f a la inversa evaluada en un punto x es igual a x, ¿sí? Por definición, en este caso, ¿sí? Este es el primer paso para obtenerlo de acá, y así hacia abajo, ¿no? Por definición, vuelvo y repito, en este caso, la función f se convierte en la función evaluado en un punto x, ¿sí? A su vez, también evaluado en un valor de x. Seguimos. Este es el tercer paso para obtener esta, vuelvo y repito, valga la redundancia, famosa fórmula. Aquí lo que tenemos que hacer es derivar en ambos lados, ¿sí? Tanto en este lado de acá, que hemos bajado al lado de acá, ¿sí? Pero con la única diferencia que tenemos que derivar, de ambos lados, ¿sí? Acá, seguimos al último paso, tenemos lo siguiente. Aplicando la regla de la cadena, tenemos que buscar o despejar lo siguiente, ¿sí? Esto que está aquí. Entonces, aplicando reglas matemáticas básicas, obtenemos, por último, la fórmula, ¿sí? La derivada de la función inversa evaluada en algún punto x igual a 1 sobre la derivada de la función evaluada en alguna función inversa sobre un punto x. Seguimos. Aquí entramos a los ejercicios. Bien, tenemos un ejercicio, dice, a ver, sí, aquí está el primer ejercicio, sí. Aquí están todos los ejercicios y ahí va parte por parte. Sí. Considera la siguiente función definida por, tenemos la función desde 0, lo cual va a ser desde 0 hasta más infinito, hasta menos 3 a más infinito. La función es f de x evaluada x al cuadrado menos 3. El primer ítem, o el ítem A, tenemos, compruebe que la función f de x tiene inversa. ¿Sí? Para realizar eso, el primer paso lo que tenemos que hacer es derivar. ¿Sí? Aquí está. Derivado, ¿de dónde? De esta función que está acá. Sacamos la derivada y aquí tenemos la derivada de f de x, perdón, la derivada de f de x igual a x al cuadrado menos 3, tenemos que es x igual a 2x. ¿Sí? En este caso, seguimos en el siguiente paso. ¿Para qué? Para poder comprobar si es que es o no este ejercicio, lo de aquí, inversa, si es que tiene o no tiene inversa, ¿sí? Porque recordemos la teoría antes mencionada, que si es que de pronto cambia de signo, ya no podría ser. Sí, tenemos que el dominio va a ser desde 0 a más infinito, entonces tenemos que, por ende, ¿no? Que x va a ser mayor a 0. Y si es mayor a 0, por ende, la x o el valor x va a ser diferente de 0. Entonces tenemos que 2x mayor a 0, acá en el tercer paso, perdón, en este paso siguiente tenemos que derivar. Derivamos y nos damos cuenta que 2x mayor a 0 siempre va a ser eso. ¿Sí? Eso es una regla fundamental, vuelvo y repito, que se puede aplicar aquí en este tema.
Si es que esto se mantiene con el mismo signo, la pendiente siempre va a ser positiva, ¿no? Y a su vez es monótona creciente. Si es que no se cumple eso, entonces no es monótona creciente y tampoco va a cumplirse lo de acá, que si es que tiene o no tiene inversa. ¿Sí? Seguimos. Entonces aquí tenemos la respuesta, por lo tanto f de x sí tiene inversa. ¿Por qué? Porque f de x, 2x mayor a 0. Ahí es importante darle para atrás. Es importante la continuidad. O sea, tienen que decir las cosas. Déjame ver si puedo anotar. Imagínate una función que haga esto. Qué sé yo, de aquí. O vamos a ponerla así, ya va. Que sea así. Hasta un valor, ¿verdad? Este valor. Y aquí en adelante la función, qué sé yo, crezca aquí. ¿Ok? Entonces, esta función, si tú trazas rectas paralelas al eje de las X, es inyectiva, ¿verdad? O sea, corta en un solo punto, por lo tanto esa función será inyectiva. Sin embargo, esa función puede tener valores, puede ser en un lado creciente y en otro lado decreciente. ¿Ok? Entonces, si no hay la continuidad, eso se pierde. ¿Ok? Es importante la hipótesis de continuidad. O sea, no solamente que la derivada aquí es 2x, sino que no se anula y es una función continua. ¿Ok? Por lo que te decía ahora, si la función puede ser que no se anule, pero si no es continua, puede tener cambio de signo. La función puede hacer aquí, por ejemplo, ir aquí y aquí brincar acá. Entonces tiene una parte negativa, una parte positiva, hay una parte donde es creciente, una parte donde es decreciente y la función no tiene inversa, no necesariamente es inyectiva. ¿Pero por qué? Porque esta gráfica que dibujo aquí no es continua, ¿ok? Así que es importante que destaques eso. Sí. Bien, sigamos entonces. Sí, aquí tenemos lo que es el literal B. Tenemos que hallar o evaluar en el punto -2. ¿Sí? Aquí ya realizamos lo que es la evaluación. ¿Cuántos equivalen al punto -2? Tenemos igual a 1. ¿Para qué buscamos esto? Para esto poder reemplazar en la fórmula que vamos a utilizar, esta. ¿Sí? La principal. Entonces aquí ya vamos a utilizar esa fórmula. Lo que hacemos en este caso es simplemente reemplazar, ¿verdad? En el punto número 2, aquí ubicamos anteriormente que teníamos la X, ubicamos esto y a su vez seguimos reemplazando en la fórmula que es la principal, ¿no? ¿Sí? Reemplazamos aquí igual en el punto número -2, hacemos las operaciones matemáticas. Este 1 viene para acá, 1 y 2 por 1, 1/2. ¿Sí? Entonces, tenemos la respuesta de la evaluación que se hizo en el punto -2, ¿a cuánto equivale? A 1/2. Seguimos con el literal C. Nos dice hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico en F, en la inversa de F, ¿no? Este valor ya lo tenemos, ¿verdad? Este valor es el que está acá. Sí, entonces ya acá lo que vamos a hacer es reemplazar. En los puntos -2 y 1. ¿Sí? Esto equivale a X1 y el de acá a Y1. ¿Sí? Estos puntos o estos valores que están aquí. Entonces tenemos lo que es la fórmula en este caso y vamos lo que es a reemplazar los datos. ¿Sí? Tenemos Y menos Y1. Este 1 que está aquí nos sale de la coordenada o del punto que nos está dando, ¿verdad? Aquí el valor de M es el valor anterior que ya hemos hallado, ¿sí? En el punto -2. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar. Reemplazar. Y el otro valor que nos da o tenemos es el X1. ¿Cuánto es el X1? Pertenece a -2. ¿Sí? De aquí para abajo simplemente son operaciones matemáticas básicas, vuelvo y repito, ¿no? Destruimos aquí paréntesis, de igual manera acá, menos por menos da más, y viceversa. Y tenemos, para finalizar, que la ecuación de la recta tangente al gráfico del enunciado, como resultado tenemos que Y es igual a
1/2 de x más 2. ¿Sí? Estos resultados, o estos también podemos graficar en GeoGebra, que en el próximo ejercicio les estaré explicando. ¿Sí? Ahí en GeoGebra también, vuelvo y repito, ya lo voy a explicar, ahí también se puede hallar lo que es, o visualizar en la recta lo que es la inversa. ¿Sí? Tenemos el siguiente ejercicio, definido de la siguiente manera. En este caso, tenemos que f de x más coseno de x. ¿Sí? Igual que el anterior ejercicio, nos dice que si comprobemos si es o no tiene inversa. ¿Es o no es inverso esta función? ¿Sí? Al igual que en el paso anterior, con el ejercicio anterior, perdón, lo primero que tenemos que hacer es derivar, ¿verdad? Derivamos esta función de aquí. Entonces tenemos que la derivada de esto, 2, y la derivada de coseno de x menos seno de x, como ya sabemos, ¿verdad? Entonces, en este paso, en este paso a continuación, nos dice, ya que el dominio es de menos infinito a más infinito, tenemos que, o entonces, ¿qué? Seno va a ser, seno de x menor o igual a 1. A su vez, menor igual a 2, a 2. Entonces, tenemos que seno de x va a ser menor a 2. Entonces, tenemos que 0 es menor de 2, o 2 menos seno de x va a ser mayor a 0. Eso es lo que tenemos representado acá. ¿Sí? Y aquí vuelve lo de la definición de la fórmula o del teorema. Como anteriormente el profesor nos supo indicar, que aparte de todo esto también debe de ser lo que es continua, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda cumplir y para poder ver si es que es o no esta función inversa. Sí, eso es una regla fundamental para realizar estos ejercicios. Seguimos al literal B. Sí. Ahora tenemos que evaluar en el punto pi. ¿Sí? Tenemos que hallar en el punto pi. Reemplazamos igual que en el ejercicio anterior, utilizamos la fórmula, se podría decir como la fórmula general o la fórmula principal, ¿no? Simplemente lo que hacemos es reemplazar en qué puntos vamos a ser evaluados, ¿no? Aquí nos está dando, ¿sí? Y seguimos, y acá a su vez con el valor de la función menos 1 de pi, ¿sí? Aplicamos netamente lo que son operaciones matemáticas y como resultado tenemos que en el punto pi que ha sido evaluado es igual a 1, ¿sí? Seguimos al ejercicio o al literal número C. Un momentico antes que hagas ese, dale a la página anterior. Vamos a ver, Vanessa Montalvo está. ¿Vanessa Montalvo está en clase o no? Sí, profe, presente. Ajá, ahora dime por qué f a menos 1 de pi es igual a pi medio. ¿Por qué el valor de f menos? F de 1, profe. ¿Por qué f a menos 1 de pi, la función inversa evaluada en pi, es igual a pi medio? ¿Dónde sale esto de aquí? Supongo por ser la función inversa del ángulo, profe. Pero ¿cómo verificas eso? ¿Cómo sabes que eso es así? Mira, profe, yo asociándolo creería que así como llegamos a lo de cuando teníamos los límites trigonométricos y se hicieron las demostraciones. Por el coseno de pi. No entiendo. ¿Alguien más? No es, profe, porque al sustituir el pi en la función, esto nos arroja el valor de pi medios. Ah, bueno, entonces tienes que explicar que f a menos 1 de pi es igual a pi medio si f evaluado en pi medio es igual a pi. La función evaluada. No es que metes el pi en este caso. Si metes pi aquí no te va a dar pi medio. ¿Estamos claros? Yo quiero, Ya, no sé si están perdidos. Yo lo digo porque cuando vayan al examen no vayan a decir, no, el profesor nos mandó unos profesores a exponer, nadie explicó nada y no entendí nada. O sea, si tú tienes la ecuación, yo voy a ir preguntando así en las clases a todos, porque a veces los veo ahí que están conectados, no sé si están ahí o si se fueron.
si f era menos 1 de x, o de lo que sea, es igual a un triángulo, por ejemplo, es porque f del triángulo es igual a esto que te queda de tu argumento. ¿Ok? Entonces aquí, f de pi medio, si tú evaluas pi medio aquí, 2 por pi medio te da pi y coseno de pi medio es 0. Entonces f de pi medio es pi. ¿Ok? F de pi medio es pi. Entonces quiere decir que la imagen inversa de pi es pi medio. ¿Ok? Porque ese es el punto que vas a reemplazar aquí. ¿Estamos claros? ¿Está claro o están perdidos ahí? Profe, muy buenas tardes. ¿Podría, por Dígame. favor, repetirle la explicación esta, por favor? No sea malito. Por favor. Sí, y por favor, no sé si podrá rayar con otro color que no se le ve. Ya como voy, esta ya voy a parte. buscar otro marcador, ya va. Ya, gracias, profe. Es clave explicar esos detalles bien, ¿no? Los detalles son importantes. Deja de compartir pizarra ya, hijo, para yo compartir un momentico. Ok. Siempre que ustedes tengan y es igual a f de x, esto equivale a tener que f a la menos 1 de y es igual a x. Por lo que es lo mismo. Si yo tengo triángulo igual a f de o que sea, esto equivale a decir que f a la menos 1 aplicado al triangulito es lo que sea. Si yo me planteo la ecuación que tenían ahí, la función f de x era ¿quién? 2x por más el coseno de x. Y yo pediría cuánto es f inversa de pi medio. Esto es igual a un valor a, si solo si, f evaluado en a, me da pi medio. Entonces yo tengo que determinar para qué valor de a que yo coloque aquí, eso me da pi medio. Era esta la ecuación, ¿no? O era pi. O sea, vamos a plantearla aquí, porque creo que no la puse al revés aquí. No tengo el enunciado. O sea, si tú evalúas f en pi medio, ¿qué obtienes? 2 por pi medio más el coseno de pi medio. ¿Cuánto es esto? Cancela el 2 con el 2, esto te da pi, y el coseno de 90, 0, ¿no? O sea que f de pi medio es pi. Eso significa que f a la menos 1 de pi es igual a pi medio. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque se utiliza. O sea, esta fórmula de inversión. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe, muchas gracias. No sé si están ahí. Yo veo todas las cámaras apagadas. Pero lo que quiero es que no estén perdidos el examen, por si acaso. Porque de esto seguro les pongo algo. Continúa con la exposición. ¿Está claro? ¿Y para ti? Bueno, el que estés poniendo continúa, hijo. Edgar, puedes compartir pantalla otra vez. Ya. Ya estoy en eso. Ve, un momentico, dale para atrás un momentico para mostrar algo. ¿Ahí? ¿Más? Adelante entonces, adelante, adelante. No, entonces es atrás. Pasa. Pasa la siguiente lámina. Pasa la siguiente lámina. Pásala. Ahí, ahí. Ah, te fuiste muy... Uno antes. Uno antes, ahí déjalo ahí. No, te pasaste. Tienes 2x cubo, pasa. Ahí, ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Aquí, generalmente uno le está dando el dato que uno necesita. Vas a buscar la tangente al gráfico en este punto, ¿verdad? Puede que no te lo den. O sea, como yo te pido aquí esta derivada,
de la función inversa, ¿verdad? Si yo voy a buscar la derivada de la función inversa, f al menos 1 derivado, en el punto menos 2, yo tengo que determinar, para qué valor de a, eso me da menos 2. ¿Verdad? Entonces, tú te das cuenta aquí que si evalúas en 1, f evaluado en 1, te da 1 al cuadrado menos 3, te da menos 2. Entonces, ya ahí tú sabes que la imagen inversa de menos 2 es 1. ¿Ok? Por esa razón es que después uno cuando hace la cuenta le evalúa la derivada en 1. Avanza para que veas. Avanza a la siguiente lámina de la resolución de ese ejercicio. Avanza. Bueno, hay que borrar todas esas cosas, ¿no? Pero aquí evaluaste en 1, ¿ves? ¿Por qué evaluaste en 1? Por esa razón. Bórrate ese poco de rayas porque no se entiende nada que está ahí. ¿Ok? Por eso se evalúa. O sea, tienen que tener en cuenta que siempre van a recurrir. Aquí necesitan el valor, este valor que es la imagen inversa. Que este uno que está aquí, la imagen inversa de 2. Ya, continúa. Ya. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es a graficar para poder apreciar con estos datos, con estos ejercicios, ¿no? Vamos a ingresar a lo que es GeoGebra, ¿sí? Para poder dibujar allá. Ya. Sí, aquí tenemos el último ejercicio que estábamos revisando. Pues ingresamos lo que es la función, ¿verdad? Ingresamos lo que es la función. Bueno, aquí yo tengo ya sacada las inversas, la voy a borrar. Para sacar, si ingresamos la función, ¿cómo sacamos o para ver lo que es la inversa, ¿verdad? Que tenemos la función ingresada. ¿Sí? Tenemos acá lo que es herramientas y la herramienta simetría axial. ¿Sí? Damos clic ahí, seleccionamos. Sí, y aquí tenemos lo que es la inversa de la función. Vamos a cambiarle de color para apreciar un poquito mejor. ¿Sí? A su vez, podemos evaluar en el punto, ¿verdad? En el punto que nos daba el ejercicio. En el ejercicio era en el punto pi, pi medio, pi medios. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo ingresado. Vamos a volver a ingresar. El teclado de español. Ya, 3.14. 3.14 sobre 2. Sí, y ahí nos da el punto, tal como hicimos igual en el ejercicio. Aquí podemos ver en la gráfica, ¿no? Que aquí tenemos, vuelvo y repito, la inversa y a su vez evaluado en el punto. ¿Sí? Seguimos. Bien, al igual que el anterior ejercicio, ¿verdad? Tenemos que reemplazar los valores de tanto de X1 y Y1. ¿Sí? Los valores que están aquí, tenemos que reemplazar. Y a su vez también reemplazar con el valor anterior, ¿no? ¿Sí? Con el valor que obtuvimos acá. Y No, pero ese es otro ejercicio. Estás haciendo otro ejercicio. Ese no es el del medio. Ah, Ese... perdón, me fui a la última. Sí. Ahí, ese sí. Exacto, con este estamos, disculpen, perdón, sí. Sí, igual, sigue la misma lógica o el mismo procedimiento, X1 y Y1. Reemplazamos con los valores que nos dan y a su vez con el valor anterior, ¿verdad? Que obtuvimos. Y tenemos como resultado que la ecuación, como nos piden en el enunciado de la recta tangente, del gráfico de la inversa, es netamente que Y es igual a X menos pi medios. ¿Sí? Todos estos puntos o todos estos resultados, igual como anteriormente se pudo apreciar, se puede dibujarlos o se puede ilustrar para apreciar un poquito mejor en algún programa, ¿no? Yo estaba practicando, como ustedes pudieron apreciar, en GeoGebra. ¿Sí?
¿Seguimos? Bien. Consideremos la función definida, ¿sí? De 0 a más infinito hasta menos infinito a más infinito. Para la función f de x igual a x más logaritmo natural de x. Vuelvo y repito, valga la redundancia, es el mismo procedimiento que hicimos en los anteriores ejercicios. ¿Para qué? Para buscar o para hallar si es que tiene o no tiene inversa. ¿Sí? Derivamos, buscamos el dominio, obviamente vemos que nos dan y lo colocamos. Y a su vez vemos que 1 sobre x es mayor a 0. Perdón, sí, 1 sobre x mayor a 0. A su vez, x, como es mayor a 0, va a ser diferente de 0, ¿verdad? Seguimos en el siguiente paso. Lo que sacamos es la derivada, ¿verdad? La derivada de la función de f de x, evaluada en f de x, tenemos como resultado que 1 más 1 sobre x va a ser mayor a 0. Por lo tanto, la pendiente siempre es positiva y por ende es monótona creciente. Y a su vez tiene que ser continua, ¿sí? Recalcando las palabras del profesor. Entonces tenemos que es, sí, tiene inversa, ¿sí? La función f de x tiene inversa. Seguimos en el literal B. Y es netamente el mismo procedimiento. Simplemente lo que en esta ocasión tenemos que reemplazar, como anteriormente ya el profesor nos dio un poquito de profundidad, cómo obtenemos estos datos. Venimos, hacemos la operación de reemplazar y la operación matemáticas. Y a su vez tenemos que esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 1 sobre E. Y a su vez el resultado va a ser esto. ¿En qué punto? ¿De dónde tenemos esto? ¿De qué punto ha sido evaluado? En el punto 1 más E. ¿Sí? Una vez que ha sido evaluado en este punto, hemos tenido o hemos hallado ese resultado. El cual también será aplicado para el tercer ejercicio, que nos está pidiendo lo siguiente, que es similar a los anteriores. Reemplazamos, aquí tenemos el valor de x1, de y1, venimos y reemplazamos, ¿sí? Este es el valor de m del anterior que sacamos acá, reemplazamos y hacemos las operaciones matemáticas. El enunciado nos dice, hallar la ecuación de la recta tangente en el gráfico de la inversa de la menos 1, ¿sí? Como resultado tenemos que y va a ser igual a E sobre E más 1 por X. ¿Sí? ¿Cómo tenemos esto? Pues simplemente las operaciones matemáticas, como ustedes pueden apreciar, y obviamente como primer paso, reemplazando estos datos que están aquí, y a su vez el valor que hemos obtenido anteriormente. Sí, y ese es el mismo procedimiento para cualquier ejercicio. Tener muy en cuenta lo que supo comentar o profundizar, vuelvo y repito, profesor, acerca de cómo obtenemos estos datos, ¿verdad? Y a su vez lo de acá, que esto es una de las cosas más importantes para evaluar lo que es la función. Y a su vez, como comentó, profundizó el tema acerca de la palabra continuidad, ¿no? Eso es una regla fundamental para poder realizar lo que son ejercicios de la teorema en las funciones inversas. Sí, esta ha sido mi pequeña intervención. Gracias. A continuación, mi compañero. Compañero. ¿Compañero está o no? Parece que se ha fugado. Sí, estoy por ahí. ¿A quién le toca? A Mauricio. Sí, doctor, buenas tardes. Compañeras, compañeros, igualmente muy buenas tardes. Ya les comparto, por favor, un ratito. Ya. Me confirma si estoy compartiendo de pronto. Sí, sí, ahí vemos la página. Ya, Pon la vamos. pantalla completa en la copita para que te salga la presentación. Aquí. En la copita ahí abajo.
Copito. Aquí, pues, no sé cómo lo llaman ustedes ahí eso. Ahí, eso. Dale. Ya. Continuamos con la derivación logarítmica. Vamos a ver las 4 reglas principales para aplicar derivación de funciones logarítmicas. La primera regla tenemos un f de x logaritmo en base a de x, que es igual a la derivada de f de x, es igual a 1 sobre el logaritmo natural. Entonces, en el ejemplo tenemos f de x logaritmo natural de a de x, o también se puede expresar de esta manera, ¿no? F de x logaritmo en base a de x y su derivada, que es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a. No, no, En el no, no. ejemplo, Ya va, ya va. ¿Dónde sacaste eso? ¿Cómo que la esto es derivada? lo mismo. Dime la primera frase otra vez. ¿Qué dice ahí? Primera línea que tienes. ¿Qué dice ahí? De esta de aquí, Ajá. que la función f de x logaritmo de base a de x es igual a la derivada de x, que es igual a 1 sobre logaritmo natural de a. No, eso no, no es lo que dice ahí, ni tampoco es correcto. O sea, tú me estás diciendo que f de x por logaritmo natural, logaritmo en base a de x es igual. Aquí tienes una flechita, no tienes ninguna igualdad. En todo caso, aquí sería si la idea, lo que tú querías escribir ahí, que no sé, es si f de x es logaritmo en base a de x, eso implica que la derivada de f es 1 sobre el logaritmo natural de a, 1 sobre x. Ahí ni siquiera tienes la x, no te puede dar esta constante. La derivada del logaritmo no es 1 sobre el logaritmo de a. La derivada del logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por 1 entre el logaritmo de a. Acomoda eso. Ya. Ya, doctor. Bueno, sí estaba, la última sí estaba correcta, por si acaso, ¿no? Esta de aquí. No, ya va. Esta fórmula sí está correcta. Si es el logaritmo en base 10, si f de x, claro, está mal escrito, si f de x es igual al logaritmo en base 10 de x, entonces la derivada del Como el logaritmo ejemplo, sí. es 1 sobre x entre el logaritmo de a. El logaritmo de a, en este caso, el logaritmo de 10, no la base es 10. ¿Ok? Sí, Y aquí también te falta una justamente. igualdad. Y aquí estás derivando con regla de la cadena. 1 sobre ux por ux por logaritmo de a. Esta fórmula también está bien, pero está mal escrito, falta esta igualdad. Vamos a ver los ejemplos, sigue ahí. En el segundo ejemplo, Ahí, en ese primer ejemplo que tienes ahí, vamos a ese ejemplo que tienes ahí. de aquí, del logaritmo. Si justamente decía f de x logaritmo de x es igual. Ujú. Es igual a 1 sobre x logaritmo de base 10, aplicando la fórmula, la segunda equivalencia. En la segunda regla tenemos la f de x igual al logaritmo de base a con u sobre u por x. Entonces, la derivada de la función de x es igual a la derivada de u de x sobre u de x por logaritmo natural de a. Esa es otra fórmula. Y tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo aplicando logaritmo y es igual al logaritmo de base 5 de x a la cuarta menos 7, aplicando la fórmula derivada de y con respecto a la variable x, derivamos el
el argumento que es x a la 4 menos 7 que nos da, derivando nos da 4x al cubo. Copiamos igualmente la u que corresponde que es 4x a la cuarta menos 7 por el logaritmo natural de 5. Y esa sería la derivada de este logaritmo, la regla 2. Que viene a ser, como usted dijo, doctor, la regla de la cadena. En la regla 3 tenemos eje de x, función de eje de x, logaritmo natural de x, que también viene a ser el logaritmo neperiano de base e, ¿no? Que se le reemplaza con logaritmo natural, que corresponde a 2.77182. Entonces, logaritmo natural de la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, h de x igual a x al cubo por el logaritmo natural de x. H de x es igual a la derivada de la primera, que es x al cubo, que nos da, a ver, aquí aplicaríamos la regla del producto, que es 3x al cubo por logaritmo natural de x, más x al cubo por 1 sobre x. No, eso está mal, está Aquí mal. simplificamos. No. La derivada de esto como un producto, ¿verdad? Esto como un producto. Derivada de este es 3x cuadrado, por logaritmos en derivar, más x cubo por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Esto es 3x cuadrado, con la derivada de x cubo no es 3x cubo. ¿Qué es eso? Aquí 3x. Aquí, doctor, 3x al cuadrado, sí, se me pasó. Aquí es 3x al cuadrado. Se supone que ustedes son didácticos en su clase, en el colegio. No sé si yo veo que está un poquito desordenado. Bueno, dale, sigue, no importa. No me puedes criticar las cosas. Aquí al cuadrado, no importa. Ya, cuadrado. Sigue. Ya. Nos aplicamos las derivadas de la regla del producto y nos quedaría 3x al cuadrado por logaritmo natural de x más x al cubo por 1 sobre x. Aquí Aquí te queda en la primera parte no podemos simplificar y en te queda un la 3. segunda. Sí, 3x al cuadrado. Aquí simplificamos multiplicando numerador con numerador, denominador con denominador, y nos quedaría x al cuadrado, simplificando. Y esa sería la respuesta. Pon la pantalla completa, acuérdate de darle esta copita aquí para que pueda la pantalla completa. La cuarta regla tendríamos cuando una función de f de x con logaritmo natural de u, de base u con x, entonces la derivada sería f de x igual a u' de x sobre u de x. Entonces un ejemplo tenemos y de x al logaritmo natural de coseno de x. Entonces anotamos la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada del primer valor, que es u del coseno de x, que nos da menos seno de x, sobre el coseno de x por 1, que nos da el coseno de x. Esta identidad es igual a la tangente de x, que es la derivada del coseno de x. No, te faltó el menos. Seno de coseno es menos tangente. Aquí da menos.
menos tangente. Ya con estas 4 reglas, pasaríamos a las derivadas del logaritmo de productos, cocientes y potencias. Ojo, algo importante, Mauricio, ¿verdad? Tú estás exponiendo una regla que se llama diferenciación logarítmica, que es una técnica de derivación, que es lo que vas a hacer ahorita. Lo anterior era derivadas del logaritmo, eso ya lo saben hacer con la regla de la cadena. La técnica de derivación, la clave es que permite convertir, aprovechar las ventajas del logaritmo. El logaritmo convierte el producto en suma, la potencia en una multiplicación de una escala por una variable, ¿verdad? El cociente en una diferencia, y como justamente las derivadas más complejas son las del exponente, las del producto, las del cociente, esta la convierte en cuestiones que son casi lineales, uno aprovecha esa ventaja para hacer derivación logarítmica. Vamos a ver este ejemplo que vas a hacer. Ya. Justamente tenemos aquí un ejemplo de logaritmo de un producto. Antes de derivar, vamos a reescribir las propiedades que tenemos aquí. Pues aplicando las propiedades nos quedaría que y es igual. No, escribe. A ver. Un ratito voy a coger el... que y es igual. Al logaritmo natural. Uno menos x elevado a la cuarta. Más. Estamos aplicando la regla del producto que se transforma en suma, ¿no? Entonces, raíz de, por el logaritmo natural de raíz de 3 de x a la quinta. Raíz cúbica, ningún raíz de 3. Raíz cúbica de Sí. x. Dale. Raíz cúbica de x a la quinta. Entonces aquí aplicamos también la división de exponentes exponencial y transformamos. Entonces nos quedaría que y es igual logaritmo natural de 1 a la cuarta más logaritmo natural de x a la quinta, todo esto a la 1/3, a las 5 medios, pues. Las 5 medios aquí. Ay. Cinco tercios. Y esto nos quedaría aplicando el logaritmo natural de 4 menos x más, sacamos aquí está multiplicando, 5 tercios logaritmo natural de x. No. Mauricio, está muy mal. Esto no está mal. Está mal. Estás aplicando el logaritmo de 1 menos x a la 4. Propiedades del logaritmo. El 4 bajamos aquí a multiplicar. Queda 4 logaritmo de 1 menos x. No puedes poner logaritmo de 4x. La propiedad tienes que usarla correctamente. Entonces, lo de aquí se borra.
El de aquí. Ahí. El 4 queda afuera, multiplicando el logaritmo de 1 menos x. Y el 5 tercios también queda afuera. 5 tercios sí está bien, antes del logaritmo. Y este 4 aquí, sí sale también. O sea, No. logaritmo neperiano de x a la n, n logaritmo de x. No vas a poner logaritmo de nx, pues si lo pones así otra vez en producto y convertirlo en suma. El n multiplica el logaritmo. No queda aquí adentro como lo tienes tú. Entonces se borra. No, chico, borra el 4. Borra el 4 de aquí. Pones logaritmo 4 logaritmo neperiano de 1 menos x. ¿Y este 4 dónde va, doctor? Sale. Aquí el 4 baja aquí a multiplicar. Queda 4 que multiplica el logaritmo neperiano de 1 menos x. Así como te lo escribí ahí. Sigue escribiendo abajo. Aquí ya le vamos a derivar. Comenzaríamos a derivar. 4 logaritmo natural. Y prima igual. Y prima igual aquí. Y prima igual. Ya. Y prima igual al logaritmo natural de 1 de x. Y esa sería la derivada. Más 5 tercios. Logaritmo natural de x. Y acá nos quedaría igual. A 4 logaritmo natural de 1 menos x. La derivada. Más 5 tercios del logaritmo natural x. Y esto a su vez es igual a menos 4 sobre 1 menos x más 5 sobre 3x. Ahí quedaría. Dale, sigue con el otro. Es logaritmo de un producto. Aquí tenemos logaritmo de un cociente. También, O sea, esta función que tú quitándolo. tienes aquí, hay que explicar, ¿verdad? Esta función que tú tienes aquí se puede derivar de manera tradicional como un cociente. Derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos derivar el denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Sin embargo, aplicando la técnica de derivación logarítmica, vamos a convertir este cociente en una diferencia, que es mucho más fácil de derivar, ¿ok? Dale, hazlo ver. Que era lo que tenías que haber hecho antes, no el logaritmo, sino la función sin el logaritmo después de aplicar el logaritmo. Dale. Ya. Y sería igual a la raíz de x al cubo menos logaritmo natural. Acá también es logaritmo natural. Logaritmo natural.
logaritmo natural de x al cuadrado más 2. Y esto a su vez es igual al logaritmo natural. Transformamos esta Déjalo ahí. raíz, Déjalo ahí, déjame compartir pantalla para hacerlo yo. x menos 1. Ya. Déjalo ahí, no borres nada, déjame compartir pantalla. Ya. Atención, ¿verdad? Fíjense bien, si usted tiene y igual raíz cúbica, raíz cuadrada de x cubo, más 1, sobre, vamos a poner así la raíz completa, por gustos míos, que se da mejor la idea. Esta Profe, función la no puedo está derivar. compartiendo. Profe, usted no está No compartiendo. se ve todavía, doctor. No estoy compartiendo, ¿seguro? No. Todavía estamos en la pantalla de Eddie. Porque no me da. ¿Ahora? ¿Ahí la ven o no? No, profe. Aún no. No. Es que están las dos al mismo tiempo, profe. Tienes que dejar de compartir pantalla. A ver, Abajo donde está la paginita verde, dejar de compartir pantalla. tenemos por la parte final, que es igual a la fórmula también tenemos, que es logaritmo de en función de f de x elevado a una potencia g de x más 1. Entonces, g de x es que multiplica al logaritmo natural de g de x. Ejemplo, tenemos y es igual a x al cuadrado más 3. No, elevado ya a va, un momentico, Mauricio, porque es que es unas cosas bárbaras. ¿Qué es esto? No sacaste esto. ¿Qué es eso que pusiste ahí? O sea, ¿qué es esto que tienes aquí? logaritmo de una No. potencia. Pero ¿cómo va a ser esto? O sea, y la f de x aquí no apareció. O sea, el logaritmo neperiano de f de x elevado a la g de x, propiedades del logaritmo, el g de x vas a multiplicar, es g de x que multiplica el logaritmo neperiano de f de x. ¿De dónde sacaste esta fórmula? Bueno, es esta la propiedad, ¿ok? No, ese texto está mal. No sé qué texto, cuidado con los textos que busques. Si no es el texto mío, que también tiene algunos errores de transcripción. Hay que tener cuidado y revisar todo con detalle. Cuidado, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula que van a aplicar. Dale, sigue. Voy a borrar esto de aquí. Dale. Entonces, aquí tenemos el logaritmo. Nuevamente, como expliqué ahorita, ahí tienes base variable, exponente variable, no puedes derivar ni con la fórmula de a a la x ni con la fórmula de x a la n. Estás obligado a usar derivación logarítmica. Sí, derivación logarítmica. Entonces, logaritmo de y sería igual a x al cuadrado más 3 elevado a la 5x menos 1. Logaritmo natural de y es igual. No, pero es que... Bajamos. pero es que no escribiste el logaritmo aquí. Bueno. Logaritmo de y Bajamos la base. es logaritmo de todo esto. No puede, aquí tiene que aparecer logaritmo también. Y vas a bajar el exponente. Es el exponente que vas a multiplicar. Sí. 5x menos 1. No, pero ¿y el logaritmo que lo hiciste, muchacho? Aquí arriba tiene que aparecer logaritmo, ¿entiendes? O sea, tú tienes y igual x más 2 al cubo, x cuadrado más 3 elevado a la 5x menos 1, ¿verdad? Aplico logaritmo a los dos lados, logaritmo a los dos lados. Entonces ahí va el logaritmo natural. Y bajas este a multiplicar aquí.
Esto va a ser 5x menos 1 por logaritmo de x cuadrado más 3. Y ahora sí vas a derivar aquí. A partir de aquí vas a derivar. ¿Ok? Dale. Y entonces nos quedaría 1 sobre y por y, la derivada de y. Es igual a 5 por el logaritmo natural. 5x menos 1 por 1 sobre x al cuadrado más 3 ¿Qué estás por haciendo ahí? 2x. ¿De dónde sacaste eso? La regla de la cadena más aquí, aplicando. Mira, vas a derivar esto, ¿no? Aquí tienes Sí. un producto. Derivada de este, 5, por este sin derivar, logaritmo de x cuadrado más 3, más este sin derivar, 5x menos 1, por la derivada de este, que es 1 sobre x cuadrado más 3, por la derivada interna, que es 2x. ¿Es lo mismo que tienes tú ahí? No, tú tienes ahí 5 logaritmo de 5x menos 1, no sé si no sacaste este logaritmo de esto, que no tiene nada mal. Corríjalo. Estamos claros que está malo, ¿verdad? ¿O no te diste cuenta, Mauricio? No, no me di cuenta. Ahorita ya. Producto, hijo. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos a borrar todos mis dibujos. Tú estás derivando este producto. Tú estás derivando, ¿verdad? A los dos lados. Sí. 5x menos 1 por logaritmo de x cuadrado más 3. Estás derivando. Esto es un producto, ¿verdad? Derivada del primero. Voy a escribirlo. 5x menos 1 derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. 5x menos 1. 5x. Por la derivada del segundo, que es logaritmo de x cuadrado más 3, derivado. Derivo ahora. La derivada de 5x menos 1, la derivada de la constante menos 1 es 0, la derivada de 5x es 5, queda 5 por logaritmo de x cuadrado más 3, más, este queda solo 5x menos 1, por la derivada de esto, que es 1 sobre x cuadrado más 3, por la derivada interna, que es 2x. Esto es lo que tiene que darte, no eso que pusiste ahí. ¿Estamos claros? Sí. Y aquí podemos Ahí multiplicas y multiplicar. pasas ya a multiplicar para allá, pero no sigamos con eso, no le va a dar tiempo al compañero de exponer. Creo que no le va a dar tiempo al otro compañero de exponer hoy. Termina eso y dejamos al otro compañero para la otra clase, para el viernes. Borra eso y acomódalo bien. Y prima. Y prima. Esto es igual a 5 por logaritmo natural. De derivada de ¿cuál era aquí? Derivada de 5x menos 1, que es 5 por el logaritmo de x cuadrado más 3. X cuadrado más 3, que es el logaritmo sin derivar. Más
más 5x menos 1, que es el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo. 5x menos 1 por la derivada del logaritmo de x cuadrado, que es 1 sobre x cuadrado más 3 por la derivada interna, que es 2x. De ahí pasaría a multiplicar. me quedaría el 5 logaritmo natural. Es más 5x 2x sobre x cuadrado más 3. Ahí me quedaría ¿Y la y que le hiciste? La y tiene que pasar a multiplicar aquí. Esto es multiplicado por y. ya por y, claro. Pues aquí y' sería igual a y que multiplica a 5 logaritmo natural de x al cuadrado más 3 más la multiplicación de esto. Se puede multiplicar aquí, ¿sí? 5x por 2x que multiplicaría 5x menos 1 sobre, todo esto sobre x al cuadrado más 3. Y derivada de x con respecto a derivada de y nos quedaría Es y respecto a x. Derivada de y respecto a x. ay, al revés. Respecto a x igual a En lugar de y escribes x cuadrado más 3 a la 5x menos 1 por todo eso. y lo de arriba, ¿no? Ajá. X al cuadrado más 3 elevado a la 5x menos 1 por 5 logaritmo natural de x al cuadrado más 3 más 2x que multiplica a 5x menos 1. Todo esto sobre x al cuadrado más 3. Ya, déjalo hasta ahí. Hasta ahí, doctor. Sí.